6671-6040-69 para que se comunique con nosotros y nos manden todas sus dudas y sus preguntas. Doctor, preguntarle, hemos visto un incremento en los casos de fallecidos en los últimos 5 días, cifras muy altas que están pasando y superan los 50 muertos por coronavirus. ¿Por qué? ¿Está subiendo la mortandad del virus o qué está sucediendo, doctor? Sí, en realidad, y es una pregunta interesante y agradezco, José, que nos la hagas. Son, en el tema de la definición de los lamentables fallecimientos, pues es los que fallecen en las 24 horas o antes, ¿verdad? Sí. Hay algunos casos que están pendientes de captura porque no se define la precisión del diagnóstico, porque no tenían el examen de laboratorio todavía, etcétera, y se hacen dictámenes por asociación, nosotros le llamamos clínico-epidemiológica, y para ellos se tiene que sesionar en cada unidad médica y por jurisdicciones sanitarias. Entonces, una vez que se documentan los hechos que se precisan, pues se suben a plataforma los casos verificados, por un lado, con diagnóstico de prueba de laboratorio de PCR, o bien por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica. Lo que ha pasado en estos últimos días ha sido precisamente casos acumulados de meses anteriores. Incluso también a nivel federal ha ocurrido esto en diferentes ocasiones a nivel federal y obviamente en nuestro estado también, pues vamos ligados a la misma plataforma, pero no son casos que están ocurriendo en las últimas 24 o 72 horas en términos generales, ¿verdad? Sí es importante señalar que la pandemia existe y que los fallecimientos lamentablemente siguen ocurriendo. Pero insisto, estas cifras de 50 y tantos, 64 casos, no son de los últimos días o de estos de ayer, de antier, etcétera. No han sido por asociación de varias semanas, ¿no? Pero en términos generales, bueno, hablando de los casos en sí como tal, bueno, pues vamos hacia una número de casos menores. Ese es el comentario, José. Sí, qué bueno que lo aclare el secretario esta situación, porque las cifras que hemos visto en los últimos días suenan alarmantes, ¿no? El día de ayer, bueno, las últimas 24 horas, el registro de la Secretaría de Salud eran 64 personas fallecidas, antier 66 y así sucesivamente, y la situación, al parecer, la ciudadanía lo estaba tomando de esa forma, de que en los últimos 5 días estaban falleciendo más de 300 personas en el estado de Sinaloa, pero son casos acumulados. Muchas gracias por aclarar esa situación. Y, bueno, preguntarle también, estamos en semáforo amarillo en estos momentos. El lunes empezó este semáforo amarillo. ¿Se espera que la próxima semana pueda cambiar este semáforo por el tema del regreso a clases, doctor? No, si recordamos, hace aproximadamente 2 meses, Sinaloa fue el primer estado después de la revisión de la metodología nueva para la dictaminación del semáforo epidemiológico por el área federal. Fuimos el primer estado que caímos en rojo y de inmediato salimos a dar la información responsable como tiene que ser, precisamente para cuidarnos todos. Y actualmente con esta nueva metodología, Sinaloa está en color amarillo hasta el 5 de septiembre. La revisión se hace cada semana y se publica cada 2 semanas. Sin embargo, consideramos nosotros que vamos a seguir en esta misma tesitura. Va a depender obviamente de la evaluación que haga el área federal, pero la tendencia de los casos indica que estaríamos muy probablemente en el mismo color, porque también nosotros estamos monitoreando diario los porcentajes de cada uno de los 10 indicadores para ver la tendencia y consideramos que vaya a estar en amarillo. Va a depender, obvio, de lo que transcurra en los últimos días también. Recordemos que es hasta el 5 de septiembre para ver el comportamiento. Y aquí, pues yo resalto que, como siempre lo he señalado, que independientemente del color epidemiológico donde está el semáforo, así estuviera en verde, hay que cuidarnos con el máximo, así, en el extremo cuidado, por el máximo riesgo que implica, ¿no? No ha desaparecido la pandemia, independientemente de cualquier actividad escolar, laboral, etcétera. Tenemos que mantenernos siempre con el sumo cuidado, ¿no? El semáforo epidemiológico es un indicador que permite, se abrió en su momento,
para valorar la oportunidad del regreso a actividades de diferente tipo, socioeconómicas, etcétera. Sin embargo, no es un patrón estricto que nos debe de regir en absoluto. Fue una medida, y lo ha señalado la propia Secretaría de Salud Federal, pero la pregunta tácita va a depender de la evolución. Considero que va a seguir en amarillo. Muchas gracias por esta respuesta, doctor. Estamos en entrevista con el secretario de Salud de FREN Encinas Torres. Preguntarle también, iniciamos la próxima semana el regreso a clases en algunas escuelas presenciales, en otras no, pero para las presenciales es totalmente seguro el regreso a clases para los niños con estos casos que se están registrando en Sinaloa en los últimos días. ¿No corren mucho riesgo, doctor? Si vemos definitivamente ya en estos 545 días de atención a COVID, en el mundo entero pues ha habido diversas experiencias en otros países, ¿no? También del regreso a clases y el número también de acciones que se toman en cuenta. Algunos países pues han retrocedido, otros no, etcétera. Es difícil, ¿verdad? La toma de decisiones, sin duda, del regreso o no a clases así de manera literal. Cuando uno revisa pues acciones diversas a hacer, todos quisiéramos que estuviéramos seguros en todo. Esa es la premisa fundamental de privilegiar la salud, sin duda. Y creo que en esta ocasión lo que se busca, en cumplimiento a la medida o la indicación federal, y que se suma el gobierno de Sinaloa, del regreso a clases, y que no están, de hecho, los compañeros del área sindical y maestros, dice el regreso a clases, no hay duda, se regresa el 30 de agosto. Lo que se está evaluando es el cómo, si presencial o una combinación de elementos en diferentes fases. Yo creo que todos buscamos que sea seguro. Lamentablemente, pues en términos biológicos de la salud, estrictamente hablando, pues no hay manera de poder decir siempre hay la absoluta seguridad. Lo que sí les puedo señalar es que el acompañamiento del gobierno siempre va a estar seguro con todos la población de Sinaloa, sean maestros, alumnos, ingenieros, abogados, personal de salud, periodistas como ustedes, medios de comunicación, es decir, cualquier población que requiera la atención de salud de su gobierno, la seguridad, y si se las doy, que vamos a estar atentos. Aquí deseamos que todo sea de la mejor manera. Se señaló, salió un documento de carácter oficial. Recordemos que somos funcionarios, que tenemos una responsabilidad pública, y en este sentido tenemos que actuar de esa manera en colectivo. No podemos actuar con la estricta individualidad de pensamientos. Tiene que ser en materia de salud pública, en materia de funcionario, pensar en colectivo, y en ese sentido estamos pensando para el bien, jamás para el mal, y haciendo acciones conjuntas para brindar lo más que se pueda la seguridad en materia de salud, en materia del mejor consenso que se puede llevar a cabo para que esto conlleve a la mejor decisión en bien de la población sinaloense que esto se requiere. Muchas gracias. Estamos hablando con el secretario de Salud de FREN Encinas Torres, y vamos a abrir ya las preguntas del público que nos están mandando por WhatsApp y también por Facebook. Y doctor, si nos puede contestar si se estará dando capacitación a los maestros para este regreso a clases en el tema de revisión de niños y filtros sanitarios. Y también si los niños, hay que reconocer lo que están siendo afectados recientemente, si ya se tiene listo un protocolo sanitario en las escuelas y cómo será este protocolo. Dos preguntas. La primera, ¿cómo no? Si los maestros se van a capacitar por parte de la Secretaría de Salud, y la número dos, ¿cuál es el protocolo sanitario en las escuelas y cómo será este? Claro que sí. Uh-huh. Primero, la Secretaría de Salud participa desde siempre, no ahorita nada más en la pandemia, en la capacitación con escuelas saludables, dando esquemas de educación para la salud en las diferentes áreas. En este caso, en materia de COVID,
Desde luego que participa la Secretaría de Salud, amén de que la propia Secretaría de Educación Pública tiene, a nivel federal también, elementos de capacitación al respecto. Pero la Secretaría de Salud mantiene procesos de capacitación. De hecho, el día de ayer tuvimos una reunión con las autoridades, con los directivos de la Secretaría de Educación Pública y todas las jurisdicciones sanitarias, que son 6 en el estado de Sinaloa, donde se participará con el sector educativo por acuerdos que así deben de ser, manifestando la disposición. Y habrá una capacitación. De hecho, hoy hay una reunión de capacitación con los titulares invitados por Zoom, va a ser de manera en plataforma, precisamente en materia de atención a COVID para adultos y para niños, dando los elementos torales que se tienen que seguir, ¿no? Y no olvidar que también el gobierno del estado cuenta con el Centro Regulador de las Urgencias Médicas, el CRUM, y el call center, que permitirá estar alerta para la información constante las 24 horas del día en la atención médica y psicológica para el soporte. Hay la elaboración de todo un protocolo que la propia Secretaría de Educación Pública tiene elaborado desde el nivel federal y que se aplica en el nivel local con los diferentes esquemas de filtros que habrá que hacer. Y la entrega también en su caso de insumos como es gel alcoholado, el que tendrá que ser, la toma de temperaturas, etcétera. Todos esos esquemas se van a dar el día de hoy en una reunión que estamos en espera de que se lleve a cabo de manera responsable. Y hemos puesto, lo señalo, para toda la población a disposición de la Secretaría de Educación Pública y desde luego a los compañeros y amigos representantes sindicales de la sección 27 y sección 53, los números, los teléfonos de los contactos de los jefes de las jurisdicciones sanitarias de los 18 municipios que integran Sinaloa para el acompañamiento en lo que sea necesario en materia de salud. En ese sentido, estaremos atentos siempre de brindar la mejor de las atenciones con responsabilidad y todos pensemos que vaya a ser un resultado favorable. Recordemos que el esquema puede ser en diferentes fases. La propia OMS, a través de la Organización Panamericana de Salud, hoy mismo saca una nota en los diferentes medios donde pues la recomendación es hacerlo por fases, como está señalado en el esquema de Sinaloa, en la propuesta que se ha elaborado, pues la indicación del propio gobernador, y en las reuniones que se han integrado para llegar a acuerdos, se han revisado la propuesta en función de que sea gradual, voluntaria, en fin, autónoma, con la información pertinente y la decisión mejor de cada uno. Todos deseamos que así sea y en aquellas partes donde se pueda hacer y se deba hacer. No es ninguna propuesta de un regreso masivo, para nada, porque se tiene que cuidar efectivamente que no haya un incremento de casos de manera marcada, severa, que tenga que impactar de manera negativa. El concepto aquí es evaluar lo que es en sí la definición propia de salud. La Organización Mundial para la Salud establece que salud no nada más es la ausencia de enfermedades, sino es un estado de bienestar físico, mental y social. Y el impacto que ha tenido en estos 540 y tantos días en el sector educativo, particularmente los niños, ha sido fuerte también, y en ese manejo de la esfera emocional, formativa, lógico, habrá que tomar la mejor decisión para en colectivo pensar así, que sea para bien. Muchas gracias, doctor, por esta respuesta. También preguntarle, nos están diciendo aquí, los maestros están comunicando mucho con nosotros, WhatsApp, están preguntando que, bueno, este regreso a clases de forma presencial que se darán en algunas escuelas, sobre todo en el estado de Sinaloa, se necesitan tener las aulas encerradas por el tema del calor y el aire acondicionado. ¿Cuántos niños podrán entrar a las aulas? ¿Cuál es el número de niños recomendable por salón? Es lo que nos están preguntando aquí los maestros que se están comunicando con nosotros. Sí, claro.
El esquema, de hecho, fue elaborado por la Secretaría de Educación Pública en el acompañamiento por salud, revisando los esquemas, sobre todo sanitarios, y las recomendaciones pertinentes. En efecto, las recomendaciones son mantener espacios abiertos lo más posible, e insisto, van a ser en aquellas partes que se pueda, en aquellas escuelas que se pueda y se deba abrir, ¿no? Si no hay condiciones de infraestructura, etcétera, que se está trabajando sobre ellas a través de los organismos correspondientes de atención estructural que tiene el gobierno del estado, Secretaría de Seguridad, de Obras, el ICIFE, trabajando en conjunto con la sociedad, con los compañeros, amigos, secretarios, haciendo recorridos. Esa es la intención conjunta para evaluar y saber cuál de estas escuelas puedan regresar. Los aforos están señalados en la publicación que se hizo en el Diario Oficial del Estado, y ahí se aplica el criterio de evaluación del color. En el caso de color amarillo, puede ser desde el 50% en promedio hasta el 75% de un salón. Pero eso va a depender de la decisión de los padres, de los propios maestros, en esa autonomía que hay, del consejo escolar, para revisar si en esta aula van a ir nada más 10, 12, 14, 15, esos son los que se tendrán que aplicar y llevar a cabo manteniendo la sana distancia, el protocolo del cubrebocas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no puede ser un regreso previo a la pandemia como estábamos. Eso sí, es absolutamente, y lo digo así con precisión, no puede ser en esas circunstancias pensarlo igual. No, tiene que ser acorde al estatus que guarda la evolución de la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, secretario. Y estamos tratando de leer todas las preguntas. Esta es la última por el tema del tiempo. También los maestros se están comunicando con nosotros. Nos dicen, el 15 de mayo me pusieron la vacuna CanSino. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para ponerme de otra vacuna? Es lo que nos dicen, secretario. Sí, cómo no, muchas gracias. De hecho, aprovecho, miren, en este marco de la vacunación, la vacuna protege hasta 6 meses en promedio, ¿verdad? Tiempo en el cual sería de espera para aplicar una segunda dosis, como lo ha señalado inclusive la propia empresa de CanSino. Se está haciendo la gestión para esa opción de manera correspondiente, y en este sentido señalo que en el caso de Sinaloa, y relacionado a la primera intervención, pues del descenso de casos, que por fortuna así ha sido ahorita, pues fue precisamente por la gestión que hizo el gobernador en función de la aplicación masiva de la vacuna. Sinaloa ahorita lleva, en materia de primeras dosis, poquito, casi el 85% de vacunación de las personas. Alrededor de ya de 1.849.000 personas han sido vacunadas, y el 53% casi ya con esquemas completos. Esto da un marco de seguridad, de tranquilidad, de certidumbre, pues, en que la población adulta, 18 años y más, está cubierta. Pero la pregunta es, 6 meses después de la aplicación de CanSino, habrá que esperar para la segunda dosis, que en el caso de los maestros, pues en mayo, le tocará por allá en noviembre más o menos, el pensar en el refuerzo correspondiente. Se está haciendo la gestión específica para el objetivo de lo mismo. Muchas gracias, doctor Efrén Encinas Torres, secretario de Salud, que está en entrevista aquí en Luz Noticias. Muchas gracias por atendernos esta llamada. Ya era necesario, doctor, tener este primer acercamiento aquí en Luz Noticias, ya con esta incorporación de su servidor aquí como titular. Y muchas gracias por atendernos la llamada. Muy buenos días. Buenos días, José. Al contrario, un saludo afectuoso. Sigámonos cuidando todos y un abrazo a la distancia para todas y todos. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Aquí ya teníamos en entrevista al secretario Efrén Encinas, secretario de Salud, respondiendo todas las...